El restaurante El Fénix Dorado estaba ubicado en el último piso de un edificio histórico en el corazón del distrito financiero. Las ventanas del restaurante ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía como una alfombra de luces bajo el cielo nocturno. Era el tipo de lugar donde personas como Carmen Reyes servían la cena mientras los poderosos celebraban sus éxitos profesionales. Sin duda era uno de los lugares frecuentados por los ultrarricos. Carmen caminaba entre las mesas equilibrando perfectamente su bandeja, midiendo cada paso con la misma precisión con la que tocaba las teclas del piano. Todo era perfecto como siempre, pero llevaba horas trabajando y el cansancio la estaba dominando. Estaba agotada, casi exhausta. Lo que los comensales no sabían, lo que nadie en ese elegante salón podía imaginar, era que esta joven mesera pasaba las mañanas en el Conservatorio Nacional de Música. A Carmen le quedaban unos meses para graduarse y estaba a punto de convertirse en concertista profesional. Sin embargo, sus sueños musicales no pagaban el alquiler y los medicamentos que su padre necesitaba. Necesitaba este trabajo en cualquier circunstancia. Tenía que trabajar. De lo contrario, no podría pagar el alquiler y las medicinas de su padre. Había conocido las duras realidades de la vida a una edad muy temprana. Mesa número 8, Carmen. Llamó el gerente del restaurante, don Julián Cortés. Era un hombre de expresión seria, pero de buen corazón. Los Montero son clientes importantes. Ten mucho cuidado, le advirtió a Carmen. Don Julián Cortés sabía lo mucho que Carmen necesitaba ese trabajo y quería advertirla. No quería que lo perdiera. Carmen asintió con la cabeza. Había oído historias sobre Beatriz Montero. Todo el mundo en el restaurante las había oído. Era una mujer que disfrutaba con el maltrato y medía su poder por el número de personas a las que podía hacer llorar. Era despiadada. Para Carmen era un gran problema, pero no podía hacer nada al respecto. De alguna manera tenía que atenderla. La mesa número 8 estaba en el mejor lugar del salón, junto a la ventana. Beatriz estaba sentada con su esposo Patricio, un respetado hombre de negocios que parecía estar constantemente aburrido de su propia vida. La diferencia entre los dos era muy evidente. Mientras él miraba el menú con indiferencia, ella observaba el interior del salón como una reina que inspecciona su reino. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Carmen y estaré encantada de atenderles esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber?, preguntó. Beatriz levantó lentamente la cabeza. Sus ojos recorrieron a Carmen de arriba abajo con una mirada despiadada que convertía a las personas en objetos. Era evidente que la iba a humillar y menospreciar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Beatriz. 2 años, señora, respondió Carmen. 2 años. Beatriz repitió esas palabras con desdén. Y probablemente te quedarás aquí otros 20 años, ¿no? Seguirás sirviendo mesas porque no tienes otra opción, dijo. Beatriz estaba menospreciando abiertamente a Carmen. Cada una de sus palabras era una humillación. Carmen apretó el lápiz que tenía en la mano, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Qué desean beber?, preguntó. Tenía que comportarse así. Tenía que controlar su ira. ¡Qué profesional!, se burló Beatriz. Ignora los insultos y sigue sonriendo. Seguro que te lo enseñaron el primer día, dijo. Patricio finalmente intervino con voz cansada. Beatriz, por favor, toma los pedidos, dijo. No me digas lo que tengo que hacer, respondió Beatriz con frialdad, lo que hizo que Patricio se hundiera de nuevo en su silla. Beatriz señaló la carta de vinos. Tráiganos un Chateau Lafite Rothschild y asegúrese de que esté a la temperatura adecuada. Si se desvía un solo grado de la temperatura ideal, se lo haré saber, dijo, haciendo su primer pedido. Por supuesto, señora, respondió Carmen, alejándose de la mesa. Mientras Carmen se dirigía a la bodega, no se percató de que un anciano la observaba atentamente desde una mesa discreta en un rincón. Don Lorenzo Vega había elegido ese lugar apartado para poder observar sin ser molestado. A sus 70 años, el propietario de las salas de conciertos más prestigiosas del país había aprendido que las mejores historias surgen cuando la gente cree que nadie las observa. Pero había algo en los movimientos de aquel joven mesero. Había una elegancia que iba más allá de su formación en el servicio. Le llamaban especialmente la atención sus manos. No eran manos comunes, eran manos de artista. Carmen regresó con el vino y lo sirvió con una precisión casi quirúrgica. Beatriz tomó la copa, dio un largo sorbo y luego, con una crueldad deliberada, dijo: «Está tibio». Carmen sabía que eso no era cierto, pero llevarle la contraria a Beatriz Montero era invitar al desastre. A Beatriz se comportaba mal a propósito y deliberadamente. «Si lo desea, puedo traer otra botella, señora», dijo Carmen. «No quiero otra botella. Quiero que aprendas a hacer bien tu trabajo», gritó Beatriz. Los clientes de las mesas cercanas comenzaron a fijarse en ellas. La voz de Beatriz se elevaba con cada palabra, como si le gustara tener público. «¿Sabes cuánto cuesta este vino?», continuó Beatriz.
Más que tu sueldo mensual. Y tú con tu incompetencia lo has estropeado, dijo. El desprecio aumentaba con cada segundo que pasaba. Se había vuelto imposible de controlar. Señora, la temperatura es perfecta, respondió Carmen. ¿Te estás oponiendo a mí?, preguntó Beatriz levantándose de repente. Una simple mesera se atreve a decirme que me equivoco, dijo con dureza. Don Julián comenzó a caminar hacia la mesa, pero estaba muy lejos. Carmen sintió que el pánico aumentaba, pero mantuvo la calma. Solo estoy probando, respondió. No me importa lo que estés probando, dijo Beatriz, tomando la copa de vino con la mano temblorosa por la ira. Las personas como tú deben saber cuál es su lugar, dijo. Y entonces, como si fuera a cámara lenta, Beatriz vertió el contenido de la copa directamente sobre Carmen. A partir de ahí, todo fue un precipicio. Las cosas se habían salido completamente de control. El vino tinto se derramó sobre su blusa blanca, dejando manchas de color rojo oscuro. El líquido frío se filtró a través de la tela, haciendo que Carmen respirara con asombro. En el restaurante se hizo un silencio absoluto. «Así te ves mejor», dijo Beatriz con voz venenosa. «Como la basura que eres», continuó. A Carmen le brotaban las lágrimas de los ojos, pero no quería darle ese placer. No iba a permitirse derrumbarse. Intentaba mantenerse erguida. En ese momento, una voz anciana pero potente cortó el aire. «Beatriz Montero». Todos se volvieron. Don Lorenzo Vega estaba de pie, una figura pequeña pero imponente. Tenía una expresión de total repugnancia en el rostro. «Don Lorenzo», dijo Beatriz parpadeando, no esperaba ver allí al legendario productor musical. «No sabía que estaba aquí», dijo. «Es evidente», respondió él con voz gélida, «porque si lo hubiera sabido, tal vez habría controlado su innecesaria crueldad». Beatriz intentó recomponerse. «Este mesero ha estropeado un vino caro», balbuceó. Intentó justificarse inventando mentiras. Pero don Lorenzo había observado todo lo que había sucedido desde lejos. Era consciente de todo. «Este camarero acaba de ser humillado públicamente por una mujer que nunca ha trabajado en su vida», respondió don Lorenzo. Beatriz se sonrojó. Nadie le hablaba así. Don Lorenzo se acercó lentamente a Carmen. «Querida, ¿puedo ver tus manos?», le preguntó. Carmen, sorprendida, le tendió las manos. Don Lorenzo las examinó con atención, fijándose en las callosidades de algunos puntos y en la forma natural en que se curvaban sus dedos. «¿Tocas el piano?», dijo. No era una pregunta. Carmen parpadeó, sorprendida. «Yo, sí, estudio en el Conservatorio Nacional», respondió. Los ojos de don Lorenzo brillaron con admiración. «¿Quién es tu maestro?», preguntó. «El maestro Rodrigo Salazar», respondió Carmen. «Rodrigo», dijo don Lorenzo con una sonrisa, «es un viejo amigo mío». «¿Qué estás estudiando?», preguntó. «Rachmaninoff, su segundo concierto», respondió Carmen. El silencio del restaurante había cambiado. Ya no era el silencio del desprecio, sino el silencio de la expectación. Todos en el restaurante estaban curiosos. «Una pieza extremadamente difícil», dijo don Lorenzo. Luego se volvió hacia Beatriz. «Señora Montero, esta joven a la que acaba de tratar como basura es una artista. Alguien que ha dedicado su vida al arte y que trabaja para ganarse la vida», dijo. «No me importa», respondió Beatriz. «Debería importarle», la interrumpió don Lorenzo con dureza, «porque hay algo que ella no sabe, algo que yo descubrí hace años mientras investigaba para mi archivo de artistas». Beatriz palideció ligeramente. «¿Qué insinúa?», preguntó. Sin embargo, tenía una extraña sensación. Don Lorenzo miró a Carmen. «¿Cómo se llamaba tu madre, querida?», preguntó. «Daniela», respondió Carmen desconcertada. «Daniela Reyes. Murió cuando yo era un bebé», dijo. «Daniela Reyes», repitió don Lorenzo. «¿O era Daniela Montero antes de casarse?», volvió a preguntar. El mundo de Carmen se detuvo. «¿Qué?», susurró. Don Lorenzo se volvió hacia Beatriz, que había perdido todo el color de su rostro. Daniela Montero era una pianista extraordinaria. Había estudiado en el conservatorio al que ahora asiste esta joven. Hace 25 años, se enamoró de un joven músico sin recursos. Su familia la desheredó. La echaron de casa sin piedad, dijo. Se volvió hacia Carmen. Y al frente de esa familia estaban los padres de Beatriz Montero. «Tu madre, Carmen, era la hermana pequeña de esa mujer», dijo. Toda la verdad había salido a la luz. Todos los comensales del restaurante estaban en estado de shock. Ese nombre causó un efecto explosivo en el restaurante. Daniela Montero. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Su madre nunca le había hablado de ese apellido. Miguel nunca le había hablado de otra familia aparte de la suya. «No lo entiendo», logró decir Carmen. «Mi madre se llamaba Daniela Reyes. Cuando se casaron tomó el apellido de mi padre», dijo. «Porque la familia Montero la borró de su historia», dijo don Lorenzo con una voz llena de conocimientos acumulados durante décadas. «La desheredaron, como si nunca hubiera existido».
Beatriz se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa. No, no puede ser, dijo. La persona a la que acababa de menospreciar era su sobrina. Beatriz sintió por un momento que iba a perder la cabeza. ¿Cómo es posible?, se preguntaba en voz baja. Don Lorenzo la miró con una mezcla de tristeza y repugnancia. ¿De verdad no lo sabías? ¿De verdad no reconoces los ojos de tu hermana en el rostro de esta joven?, le preguntó. Las preguntas golpearon el rostro de Beatriz como una bofetada. Carmen miró a Beatriz, buscando un parecido, una conexión que explicara lo imposible, y entonces lo vio. La forma de sus pómulos, el contorno de su mandíbula, esa expresión de firmeza que Carmen veía cada mañana en el espejo. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años, dijo Carmen con voz temblorosa. Nunca me habló de mi hermana, nunca mencionó a la familia Montero, dijo. Porque le rompiste tanto el corazón, dijo don Lorenzo volviéndose hacia Beatriz, que no podía hablar de ti sin llorar. El restaurante se llenó de susurros. Aparecieron los teléfonos, grabando cada segundo. Se había producido un gran acontecimiento sensacionalista, tal y como deseaban los comensales del restaurante. Beatriz dio un paso atrás. Esto es una tontería. Esa chica no tiene nada que ver conmigo, dijo. No quería aceptarlo. ¿Ah, no?, dijo. Don Lorenzo sacó su teléfono. Con sus dedos ligeramente temblorosos por la vejez, buscó una vieja foto. La guardo en mi archivo personal. Daniela Montero, una foto tomada hace 26 años después de su recital de graduación en el conservatorio. Le tendió el teléfono a Carmen. En la foto aparecía una joven de cabello oscuro, posando con una brillante sonrisa mientras sostenía su diploma. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que Carmen sentía cuando tocaba música. Todo era prácticamente igual. Era como verse a sí misma en el espejo del pasado. Es mi madre, susurró Carmen, tocando la pantalla con dedos temblorosos. Era un momento increíble. Don Lorenzo pasó a otra foto. En esta foto, 2 niñas pequeñas se abrazaban y sonreían. Una tenía el cabello tan oscuro como la noche. La otra era más pequeña y tenía la misma sonrisa radiante. Daniela y Beatriz Montero, presentó don Lorenzo. Hermanas, antes de que el dinero y el orgullo las separaran. Beatriz se desplomó en su silla y se cubrió el rostro con las manos. Su esposo Patricio la miraba con expresión de conmoción. Él también intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Beatriz, dijo con voz entrecortada. ¿Tenías una hermana? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Beatriz no respondió. No pudo hacerlo. Don Julián se acercó a Carmen y le puso suavemente la mano en el hombro. Cariño, ¿necesitas un poco de tiempo?, le preguntó. Carmen asintió con la cabeza, pero las lágrimas le corrían libremente por las mejillas. Tengo que entenderlo. Necesito saber qué le pasó a mi madre, comenzó a decir en voz alta. Don Lorenzo respiró hondo. Daniela era la pianista más talentosa de su generación. Había recibido ofertas de conservatorios europeos, le esperaba una brillante carrera, pero se enamoró. De mi padre, completó Carmen. Miguel Reyes, un músico de jazz desafortunado, pero con un gran corazón, confirmó don Lorenzo. Lo conocía, tocaba el saxofón como si fuera a hacer llorar a los ángeles. Daniela y Miguel se enamoraron en un concierto benéfico. Fue instantáneo e inevitable, dijo. Don Lorenzo relató esos momentos con gran alegría. ¿Y la familia Montero?, preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Pensaban que Miguel no era suficiente. Un músico pobre, sin contactos y sin futuro según sus estándares. Don Lorenzo miró a Beatriz. La familia le dio a Daniela un ultimátum. O se separaba de él o se quedaba sin herencia. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniela eligió el amor, continuó don Lorenzo. Se casó con Miguel en una ceremonia sencilla. Yo fui testigo. Ese día la vi más feliz que nunca. A pesar de su riqueza, dijo. Se volvió hacia Carmen con expresión dolorida. Pero el embarazo fue difícil. Daniela necesitaba cuidados médicos especiales que Miguel no podía pagar. Intentó ponerse en contacto con su familia. Les pidió ayuda. No para ella, sino para el bebé. Para ti. Carmen sintió náuseas. ¿Y qué pasó?, preguntó. En realidad ya sabía la respuesta, pero aún así quería oírla con sus propios oídos. Don Lorenzo miró a Beatriz. ¿Por qué no lo cuentas tú? Cuenta que tu hermana, embarazada de 8 meses, fue a la mansión familiar a pedir ayuda. Beatriz finalmente bajó las manos de su rostro. Tenía los ojos enrojecidos pero secos. Tenía 21 años, susurró. Era joven, estúpida, estaba bajo el control de mi familia. ¿Qué hiciste?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Le cerré la puerta en las narices, confesó Beatriz. Le dije que había tomado una decisión. Le dije que tenía que asumir las consecuencias. Se podía sentir el dolor en la voz de Carmen. Mi madre murió 6 meses después de darme a luz.
Los médicos dijeron que murió por complicaciones que surgieron durante el parto y que no fueron tratadas adecuadamente, porque no tenían dinero para el tratamiento, completó don Lorenzo con tristeza. Miguel vendió todo lo que tenía, su saxofón, sus partituras, todo, pero no fue suficiente. Carmen se tambaleó. Don Julián la sujetó inmediatamente. Daniela murió sabiendo que su hermana la había abandonado, dijo don Lorenzo mirando a Beatriz. Murió preguntándose si el dinero era más valioso que los lazos familiares. Beatriz ya lloraba abiertamente. No sabía que estuviera tan enfermo. Pensaba que solo intentaba manipularme para sacarme dinero. ¿Y qué habría pasado si fuera así? Carmen se irguió y se secó las lágrimas con ira. ¿Y si hubiera sido manipulación? Era tu hermana. Estaba a punto de morir. Y tú elegiste tu orgullo. No lo entiendes. Lo entiendo muy bien, la interrumpió Carmen. Entiendo que mi madre pasó sus últimos días sola, asustada, sabiendo que su familia la había abandonado como si fuera basura. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Igual que ustedes me tratan a mí hoy. El efecto de esas palabras fue evidente. Beatriz se encogió como si hubiera recibido un puñetazo. Patricio finalmente habló, con la voz llena de incredulidad. Beatriz, en todos estos años de matrimonio, nunca nos dijiste que tenías una hermana. Mi familia me dijo que había muerto por culpa de la familia, respondió Beatriz con voz apagada. Yo también actué como si nunca hubiera existido. ¿Y cuando murió de verdad? Preguntó don Lorenzo. ¿Qué sentiste entonces? Beatriz se quedó en silencio. Nada, respondió Carmen en su lugar. No sintió nada porque la había matado en su corazón mucho antes. Carmen se quitó el delantal manchado de vino y lo tiró al suelo. No necesito este trabajo. No quiero servir a gente que cree que el dinero es más valioso que la vida humana. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de don Lorenzo la detuvo. Espera, Carmen, hay algo más que debes saber. Carmen se volvió lentamente. Tu madre dejó algo antes de morir, dijo don Lorenzo. Una grabación. Sabía que estaba enferma. Probablemente sabía que no sobreviviría. Por eso fue al conservatorio y grabó una pieza en el piano del salón principal. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Lo he guardado durante 25 años, esperando el momento adecuado. ¿Qué había grabado? Preguntó Carmen en un susurro. Brahms, Lullaby, una nana. Don Lorenzo pulsó el botón de reproducción. Las notas llenaron el silencio del restaurante. La interpretación llena de emoción, amor y despedida. Era preciosa, y luego cuando la música terminó, se oyó una voz. Mi Carmen, espero que encuentres la música en todo lo que hagas. Te quiero más que a las estrellas. Carmen se arrodilló y lloró desconsoladamente. Había crecido sin oír nunca la voz de su madre, y ahora en el peor momento de su vida, por fin podía oírla. Mientras don Julián la ayudaba a levantarse, Beatriz los observaba, devastada por su propio pasado. Hay algo más, continuó don Lorenzo. Dentro de 2 semanas voy a organizar el concierto de nuevos talentos en el Teatro Municipal. Es el evento más prestigioso para los nuevos talentos. Miró directamente a Carmen. Quiero que toques allí. Rachmaninoff, segundo concierto. La pieza que iba a tocar tu madre antes de tener que retirarse por su embarazo. Carmen parpadeó, incrédula. ¿Qué? Es tu derecho innato, dijo don Lorenzo con determinación. Daniela Montero era una artista extraordinaria. Su hija se merece la oportunidad que ella nunca tuvo. Yo, no sé si estoy preparada. Tu madre tampoco lo sabía, dijo don Lorenzo con una sonrisa triste. Pero el talento no espera a que estemos preparados. Simplemente está ahí. Los días siguientes fueron surrealistas. Carmen dejó el Fénix dorado y dedicó cada minuto de su tiempo libre a practicar. Cuando su padre Miguel se enteró de todo lo que había pasado, lloró durante horas. Nunca quise que supieras esa parte de la historia. Dijo, tu madre me hizo prometer que no te criaría para que odiaras a su familia. No los odio, papá, respondió Carmen. Siento lástima por ellos. Pero había alguien que no encontraba la paz, Beatriz Montero. Una semana antes del concierto, Beatriz apareció en la puerta del pequeño departamento donde Carmen vivía con su padre. Su aspecto era completamente diferente. No llevaba maquillaje exagerado, vestía con sencillez y tenía los ojos hinchados de llorar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carmen desde la puerta, sin invitarla a entrar. He venido, no sé por qué, confesó Beatriz. He pasado toda la semana buscando las palabras adecuadas, pero no las encuentro. No tienes que decir nada. Tengo que decirlo, insistió Beatriz. Por favor, solo escúchame un minuto. Carmen dudó, pero finalmente abrió la puerta del todo. Beatriz entró en el modesto departamento, muy diferente de su mansión. Sus ojos se posaron en las fotos de las paredes, Daniela joven y sonriente junto a Miguel, Carmen con su bebé en brazos. Era muy guapa, susurró Beatriz, tocando la foto de Daniela.
Siempre fue la más guapa, la más talentosa, la que todos querían. ¿Es eso una excusa?, preguntó Carmen con dureza. No, es una confesión. Beatriz se volvió hacia ella. Durante toda mi vida envidié a Daniela. Tenía un talento que yo nunca tendría. Cuando se enamoró de Miguel y eligió la felicidad en lugar del dinero, fue como una bofetada para mí. Podía ser feliz sin nada de lo que yo consideraba imprescindible. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Cuando vino a pedirme ayuda, embarazada y asustada, fue una oportunidad para sentirme superior por una vez, para tener algo que ella necesitaba, y utilicé ese poder para destruirla. Por eso murió, dijo Carmen con voz temblorosa. Lo sé, desde ese día vivo cada día con ese sentimiento de culpa. Por eso me volví despiadada. Por eso trato mal a las personas que me recuerdan lo que hice. Cada vez que veo a alguien que lucha, que trabaja, que es feliz a pesar de la pobreza, veo a Daniela, y me odio a mí misma. Beatriz se arrodilló ante Carmen. No te pido perdón. No lo merezco, pero quiero hacer algo por ti, lo que sea. Dinero, contactos, lo que necesites para tu carrera musical. Carmen la miró durante un largo rato. No quiero tu dinero, dijo finalmente. Pero hay algo que sí quiero. ¿Qué? Quiero que vengas al concierto. Quiero que escuches la música que le gustaba a tu hermana. Quiero que recuerdes quién era antes de que la arruinaras. Beatriz asintió con la cabeza llorando. Allí estaré, te lo prometo. La noche del concierto de Nuevos Talentos, el teatro municipal estaba completamente lleno. 1000 personas ocupaban cada butaca, cada palco. Allí estaban las élites culturales de la ciudad, pero también estudiantes, jóvenes músicos y gente corriente amante del arte. Entre ellos, en un palco discreto, se encontraba Beatriz Montero. A su lado Patricio le cogía de la mano. Habían hablado mucho durante esa semana. Por fin había descubierto la verdad sobre la hermana que Beatriz había borrado de su historia. Entre bastidores, Carmen temblaba. Miguel la abrazaba con fuerza. «Lo harás genial, hija mía», le susurró. «Tu madre estará contigo en cada nota». Don Lorenzo se acercó. «Ha llegado la hora». Carmen respiró hondo, cerró los ojos y pensó en su madre. En Daniela Montero, la brillante pianista que había elegido el amor en lugar de la fortuna. La mujer que había muerto joven pero que había vivido una vida auténtica. Salió al escenario. El piano de cola brillaba bajo las luces. En la sala reinaba un silencio absoluto. Carmen se sentó frente al instrumento. Sus manos encontraron las teclas como si hubieran sido creadas para estar siempre allí. Y comenzó a tocar. Rachmaninoff, segundo concierto, una de las piezas más difíciles del repertorio clásico. Carmen había trabajado hasta que sus dedos sangraron, hasta que cada nota se grabó en su alma. Pero ahora en ese momento no estaba trabajando, estaba sintiendo. Cada acorde era una conversación con su madre, a quien nunca había conocido. Cada pasaje era una pregunta respondida en el tiempo. La música fluía de sus manos como si la propia Daniela la estuviera guiando desde el más allá. En el palco Beatriz lloraba. Por primera vez en 25 años expresaba su dolor. Patricio abrazaba a Beatriz, que finalmente se daba cuenta de lo que había hecho. Cuando Carmen tocó el último acorde se hizo el silencio durante 3 segundos. Luego el teatro estalló en aplausos, la gente se puso de pie. Algunos lloraban, otros gritaban bravo. Don Lorenzo desde su palco privado aplaudía con lágrimas en su rostro anciano. Carmen se puso de pie, hizo una profunda reverencia, y mientras lo hacía susurró: «Para ti, mamá, esto era para ti». Después del concierto, Carmen recibió una avalancha de felicitaciones entre bastidores, profesores del conservatorio, empresarios musicales, periodistas. Todos querían hablar con la joven que tocaba como si tuviera el alma de 2 pianistas. Pero cuando la multitud se dispersó, quedó una persona. Beatriz estaba parada en la puerta con el rostro bañado en lágrimas. «Tocaste igual que ella», dijo con voz quebrada. Daniela tocaba con la misma pasión. Carmen no respondió de inmediato. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó finalmente. «Podrías haber escuchado a mi madre tocar en directo, podrías haber formado parte de su vida, pero elegiste el orgullo». «Lo sé». Beatriz dio un paso adelante. «Y no puedo cambiarlo, pero puedo intentar hacer algo bueno con el tiempo que me queda». Sacó un sobre de su bolso. «Es un cheque, suficiente para crear una fundación en nombre de Daniela. Una fundación que ayude a jóvenes músicos con talento que carecen de recursos, para que nadie tenga que elegir entre el arte y la supervivencia». Carmen miró el sobre sin tocarlo. «No quiero tu dinero como castigo». «No es un castigo», insistió Beatriz. «Es lo mínimo que puedo hacer para honrar a mi hermana, a quien destruí. Por favor, déjame hacerlo». Carmen tomó el sobre lentamente. «Con una condición», dijo. «Trabajarás en esa fundación, en persona. Conocerás a los estudiantes, escucharás sus historias, comprenderás lo que significa perseguir un sueño». Beatriz asintió con la cabeza. «Lo que tú quieras. Y una cosa más,
añadió Carmen. Quiero saberlo todo sobre mi madre, cada historia, cada recuerdo, por muy doloroso que sea. 6 meses después, la Fundación Daniela Montero abrió sus puertas en un edificio renovado cerca del conservatorio. Había salas de ensayo, instrumentos de calidad, profesores voluntarios y becas completas para los estudiantes sin recursos. En la inauguración, Carmen tocó la misma nana que su madre había grabado 25 años antes, la nana de Brahms. Pero esta vez no era una despedida, era un bienvenida. Beatriz estaba allí, trabajando como voluntaria, ayudando a los jóvenes músicos con sus solicitudes. Ya no era la mujer despiadada de antes, sino alguien que se esforzaba cada día por redimirse. Miguel tocó el saxofón en público por primera vez en años. Don Lorenzo organizó el evento con orgullo, al ver cómo una historia llena de dolor se convertía en esperanza. Carmen pronunció un breve discurso. Mi madre eligió el amor por encima del dinero, eligió el arte por encima de la comodidad. Aunque su vida fue corta, fue auténtica. Esta fundación existe para que otros puedan tomar las mismas decisiones sin tener que pagar el mismo precio. Más tarde, mientras los asistentes escuchaban el concierto de los alumnos de la fundación, Beatriz se acercó a Carmen. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de conocer a mi hermana a través de ti, por permitirme formar parte de su legado. Carmen tomó la mano de Beatriz. No era un perdón total, eso llevaría tiempo, pero era un comienzo. Ella te quería, ¿sabes?, dijo Carmen. Mi padre me dijo que Daniela habló de ti incluso en su lecho de muerte. Dijo que esperaba que algún día encontraras la felicidad. Beatriz cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas. Nunca lo encontré, confesó. Toda mi vida he perseguido el poder y el estatus, pero nunca he sido feliz. Daniela era pobre y era la persona más feliz que he conocido. No es demasiado tarde, dijo Carmen con voz suave, para encontrar lo que ella tenía. Pasó el tiempo. Carmen se convirtió en una concertista de renombre internacional, pero siempre volvía a la fundación. Siempre daba clases a los alumnos, siempre recordaba de dónde venía. Beatriz cambió poco a poco, dejó las actividades sociales superficiales, dedicó su tiempo y su energía a la fundación. Conoció a decenas de jóvenes artistas, escuchó sus historias y les ayudó a hacer realidad sus sueños. Y cada noche, antes de acostarse, miraba la foto de Daniela y Miguel que Carmen le había dado. Lo siento, hermana, susurraba, pero estoy tratando de ser mejor, por ti, por Carmen, por todas las personas a las que he hecho daño. Una tarde, 2 años después de la inauguración de la fundación, mientras Carmen trabajaba en una de las salas, Beatriz entró con expresión seria. «Hay algo que nunca te he contado», comenzó Beatriz, «algo que encontré mientras revisaba las cosas de mis padres después de que fallecieran». Sacó una carta amarillenta de su bolso. Daniela la escribió poco antes de morir. Estaba dirigida a mí, pero nunca la abrí. Tenía mucho miedo. Le entregó la carta a Carmen. «Pero creo que tú debes leerlo. Tienes derecho a conocer las últimas palabras de tu madre». Carmen tomó la carta con manos temblorosas. El sobre estaba sellado, y en el anverso había escrito Daniela con su letra. «A mi hermana Beatriz». Abrió el sobre lentamente. Dentro había una sola hoja. «Querida Beatriz, no sé si algún día leerás esto. No sé si te importará, pero tengo que escribirlo. Te perdono. Sé que elegiste el camino que quería nuestra familia. Sé que el miedo puede llevarnos a tomar decisiones que hieren a nuestros seres queridos. Pero quiero que sepas que no te odio. Mi vida fue corta pero muy hermosa. Miguel me dio en 5 años más amor del que mucha gente experimenta en toda una vida. Y nuestra hija, nuestra pequeña Carmen, es perfecta. Si la conoces, si el destino la pone en tu camino, espero que veas en ella lo que yo vi en la música. Algo puro, verdadero, más valioso que todo el dinero del mundo. Si puedes, cuídala bien. Si ella te lo permite, ámala. Tu hermana que siempre te querrá, Daniela». Mientras Carmen leía la carta, las lágrimas caían sobre el papel. Beatriz lloraba desconsoladamente. «Me ha perdonado», susurró Beatriz. «Después de todo lo que le hice, me ha perdonado. Porque el amor era más fuerte que el dolor», dijo Carmen, abrazando a su tía, a su familia, a la mujer que era el vínculo con su madre, a la que nunca había conocido. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaban a Carmen por su rápido ascenso en el mundo de la música clásica, ella siempre contaba la misma historia. No hablaba de talento ni de suerte. Hablaba de un mesero humillado en un restaurante. Hablaba del vino derramado sobre su camisa. Hablaba de un anciano sabio que reconoció el arte que había en sus manos. Hablaba de su madre Daniela que eligió el amor. Hablaba de su padre Miguel que eligió la lealtad. Hablaba de don Lorenzo que eligió la justicia. Y hablaba de Beatriz que eligió la salvación. Carmen decía en sus entrevistas, «El arte no solo proviene del talento, proviene de la transformación del dolor en belleza.
proviene de elegir crear en lugar de destruir. Carmen colgaba la misma foto en el camerino de todos los teatros en los que actuaba. Daniela Montero, sonriendo llena de esperanza y sueños después de su recital de graduación. Debajo había una placa, a mi madre, que me enseñó que la música es el lenguaje del alma. Y cada noche, antes de cada concierto, Carmen tocaba las teclas del piano y susurraba: «Esto es para ti, mamá. Cada nota, cada acorde, cada momento, para ti». Porque al fin y al cabo la historia de Carmen Reyes no tenía que ver con la venganza ni con la justicia. Tenía que ver con cómo el amor supera la muerte, cómo el arte supera el dolor y cómo a veces las personas más extraordinarias se esconden en los lugares más inesperados. Y lo único que se necesita para encontrarlas es alguien dispuesto a mirar más allá de las apariencias, el estatus y el dinero. Alguien que comprenda que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en las teclas del piano, en las manos que crean belleza, en el corazón que se niega a rendirse.